rutina en la cabeza, digo yo. Eh, lo otro yo digo que porque, sí, o sea, ¿cómo le dijera? Cuando las personas no son creativas, viven como encajonadas y cuando son encajonadas están ya que vienen con los parámetros en la cabeza y es difícil romper esos paradigmas y contextos que ya traen desde niños. Y ya hablarles de algo diferente les ocasiona, se les hace difícil, se les hace imposible, eso suena como muy loco, como así, si todos han vivido así, toda mi familia, entonces, ¿cómo me va a decir que es diferente? Ujú. Se vienen frasecitas como esas. Sí, total. Eso, y que no están dispuestos a hacer cosas diferentes y salir como de ese contexto de siempre para hacer algo diferente, para Mm, salir de donde están. así es. Pero mira que siempre es el tema de la mentalidad, No, es que la mentalidad es lo más importante. no solamente Y el dinero. pongamos, mira, yo conozco hogares donde se han criado con que todo es fácil porque se los regalan. Entonces ahí ya hay una frase de facilismo. No pasa nada. A nosotros nos regalan, ¿cierto? Se acostumbran a eso y no compran nada primero. Entonces ya ahí no hay un esfuerzo. Ujú. Entonces ya hay facilidad. Otros porque están acostumbrados a ir y trabajar y el trabajo, digamos lo que trabajar es fácil. Trabajar es fácil porque tú vas, te enseñan algo y ya tú solamente sigues lo que te enseñaron. Y sí o sí vas y cumples por la acción y no tienes que esforzarte en hacer nada porque sabes que al final del mes igual te va a llegar el salario. Entonces se acostumbran a eso. No estoy hablando ante el esfuerzo y lo que se haga. Lógicamente hay trabajos de trabajos. Pongamos un trabajo para mí muy teso, ser obrero. Terrible, me parece ser obrero muy duro porque trabajan al agua, al sol, en la tierra todo el día, ¿sí? En ese cargue, alce, pero mira la mente a lo que los lleva, les pagan el sábado, les pagan muy bien, pero se van a tomar la platica. Entonces Sí, todo el trabajo que uno ve, dice uno, fue madre, todo lo que se regaron ahí, se lo van y se lo toman en cerveza, y se lo toman todo prácticamente. De hecho, eso es una de las problemáticas que hay en hogares de personas con este tipo de labor, ¿cierto? Que llegan ya a la casa prácticamente sin nada, ni para el mercado, terminan fiando en la tienda, pero esa es la vida que ellos escogieron y no salen de ahí, ¿cierto? sí. Otro trabajo muy teso para mí, la mecánica, todo el día lleno de grasa, tornillos, y es un trabajo que yo digo que es de inteligencia, porque armar un motor no es fácil. Hay gente con mucha inteligencia haciendo eso, pero no son inteligentes en el momento de utilizar el dinero para algo diferente. También salen el sábado, el domingo muy lindos y van y se toman toda la platica. Claro, lógicamente siempre hay un margen de que no todos hacen lo mismo, ¿no? Ujú. Pero sí, entonces yo digo que ese salir de esa rutina, ese detallarse, ese de ponerse a leer, hay gente que no le gusta aprender. Hay gente que no quiere aprender nada. Hay gente que uno le puede decir, vea, que mire, que esto, y siguen en lo mismo, no están dispuestos. Claro. Viven así, son felices. Hay gente que esa es la felicidad y por eso ahí se queda. Sí, o sea, tú lo dijiste desde hace rato, de la parte de las creencias, o sea, la función de las creencias que es llevarte a sobrevivir, ¿sí? Entonces, si tú tienes creencias, puedes sobrevivir en este mundo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo unas creencias así? O sea, eso las pudimos adquirir en nuestra infancia y las fuimos validando con el pasar de los años. Entonces, una persona así, y de todos los ejemplos que tú pusiste, por ejemplo, eh, tienen esas creencias de que eso tiene que ver mucho con el merecimiento. Entonces, no, yo no me merezco esto, ¿no? Pues es que si estoy trabajando y se sienten tan mal
día tras día, que su ruta de escape es el fin de semana y beberse el dinero, ese tipo de cosas, tener problemas por eso, para luego llegar y que, o sea, el cerebro llegue y dé la razón, o sea, la función del cerebro se divide en dos partes, la parte subconsciente, inconsciente y la parte consciente. Entonces, la función de la parte inconsciente es comprobar que la parte consciente tiene razón, ¿sí? Entonces, si tú dices, eh, no, es que yo así soy feliz, yo soy pobre pero feliz, ahí estoy diciendo mi creencia, ¿cierto? Que soy pobre y feliz, entonces mi subconsciente va a hacer todo lo posible para que cree las situaciones y me haga pasar por todas las situaciones adversas y que tenga problemas y que pase por cosas para darme la razón de que puedo ser pobre, pero puedo ser feliz, ¿sí? Pero no se da el mensaje de que puedo ser rico y puedo ser feliz, ¿sí? Pero ¿por qué Y de pasa hecho, eso? ahí en ese pedazo que tú dices, yo puedo ser pobre, yo soy pobre pero feliz, o sea que el subconsciente al mismo tiempo está diciendo, o sea que los ricos no son ¿No? desdichados, Exacto. según esa creencia, ¿no? Los So- ricos no son felices. Todos esos argumentos, todos esos dichos que uno se va diciendo así, que incluso lo hablamos la semana pasada, tiene mucho que ver con eso. Que no, lo primero que yo, por ejemplo, la relación con el dinero, que si fuera una persona, ¿cómo sería? No, fue madre, entonces empiezan las cosas inconscientes a salir para darse la razón de que tiene creencias negativas sobre el dinero, ¿sí? Entonces, la clave siempre está en esas raíces, en esas creencias. Si uno las cuestiona, si uno las mata de raíz y todo, la única forma es cuestionándolas, ¿sí? Yo por qué creo eso, yo por qué creo que, que puedo ser pobre pero feliz. Entonces empiezan a salir, no, pues porque si tengo plata me va a ir mal, si tengo plata me van a robar, me van a hacer algo. Entonces yo pienso que el dinero es la fuente de todos los males, entonces yo prefiero no, más bien no tener dinero porque así me siento tranquilo, me siento feliz. Por ejemplo, es eso. Entonces, ¿por qué algunos crecen y otros se estancan, por ejemplo, sabiendo que tienen las mismas oportunidades? Es mi pregunta, por ejemplo. ¿Tú qué podrías decir sobre eso, Leonita? Pues por lo mismo y tanto, porque como tienen esas creencias limitantes, eh, los que están dispuestos son personas que no tienen, como le dijera yo, no tienen las mismas raíces desde su casa, ¿sí? No tienen las mismas raíces y han ocurrido de pronto circunstancias que de pronto en el momento no pudieron controlar, pero de todas formas llega un punto de su vida donde ya tienen control y empiezan a hacer cosas diferentes. De Sí, hecho, lo conozco. Tengo una historia de una señora que ella dice que la mamá la dejó con la tía desde los 4 años en una finca. Y ella dice que ya eran a los 8 años, ella se acostaba así en la tierra y miraba para arriba y decía, oiga, ¿será que es que no hay más nada en el mundo por hacer? Y ella desde los 8 años recogía café, araba la tierra, que los cultivos. De hecho, ella dice que ella dormía en un rincón. Ella dormían allá así, los levantaban a las 3 de la mañana. Y ella decía, ¿será que es que no hay más nada que hacer? Y mire que eso la llevó de ir a un lado, cuando ella ya cumplió los 12 años, dijo, bueno, si yo veo que acá mucha gente agarra bus y se va, yo también voy a agarrar un bus de esos y se puso a trabajar y agarró plática. Y ella salió de esa casa a los 12 años a una ciudad y pues lógicamente la llevó a trabajar en muchas cosas y pasar necesidades, pero hoy en día esa señora tiene su casa, tiene muchas cosas y sí, es la mente, pero sí, mira que el que es soñador, el que es diferente, indiferentemente de donde esté, siempre va a tener como ese clic de decir, no, esto no es para mí, yo me merezco y yo no puedo creer que no haya más nada en el mundo para hacer. Y se busca la situación para hacerlo. así es. Entonces,
Yo digo que siempre va a haber en la casa, en alguno, la persona que es soñadora, la persona que se sale de esa cubeta, se sale de la cubeta y va a hacer algo diferente, pero sí marca unos parámetros especiales y es el hecho de que generalmente es el rebelde de la casa, supuestamente, es la oveja de la casa, supuestamente, Sí. pero es que ese Mira, es el líder. mira que ahí en esa parte tú lo dices. Y por un lado, así mismo como te expliqué la función del cerebro, ¿cuál es? Darte la razón, inconscientemente te da la razón a la parte consciente que lo que está diciendo es cierto. Pero entonces pasa tanto para lo negativo como para lo positivo, ¿sí? El problema es que nos enfocamos más en lo negativo porque así nos programaron de chiquitos, porque así crecimos en ese ambiente y no conocemos cómo es el otro polo, como el otro panorama, el otro donde sí puedo, donde sí gano, donde me lo merezco y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Porque recalco mucho el tema de las creencias, porque las creencias tienen una función muy poderosa que incluso derriba cualquier cosa, ¿sí? Y ahí es donde está la clave y ahí es donde uno tiene que trabajar más y ahí es donde uno tiene que dedicarle horas, literal horas, a eliminar todas esas creencias que no son buenas, que son limitantes. ¿Por qué? Porque la función principal de las creencias, ¿qué es? Llevarte a sobrevivir, ¿sí? Entonces, como esas creencias te hacen sobrevivir, si tú no tienes creencias de supervivencia para poder crear riqueza, por ejemplo, eh, tú sientes que te vas como a morir, porque vas hacia un terreno desconocido y todo eso. Entonces, cuando está por fuera de mi sistema de creencias, mis creencias actuales son las que mandan la parada, entonces van a determinar si eso que estoy escuchando, si eso que estoy viendo, si eso que ronda por ahí, si ese argumento vive o no vive, ¿sí? O sea, lo que hace es atacar eso hasta matarlo, hasta despejarlo de la vista. Entonces, ¿qué pasa? Si llegas tú con creencias, por ejemplo, que incluso las enlisté, aquí las tengo de las 5 mentiras que sostienen la pobreza. ¿Cuáles son las 5 mentiras? No nací para ser rico porque no tengo suerte, ¿sí? Esa es la primera. La segunda, el dinero es malo y cambia a las personas. La tercera, trabajar duro es la única forma de salir adelante. La cuarta, invertir es peligroso, es mejor ahorrar. Yo prefiero ahorrar. Si gano más, tendré más gastos, así que prefiero quedarme igual. ¿Para qué me estreso más? ¿Para qué lo hago más? ¿Para qué tengo más dinero sabiendo que yo me estreso más? Si tengo más complicaciones, no, no, yo mejor me quedo así. Enfermo. Entonces, ¿qué pasa? Si sale alguien por ahí, un distinto, una persona que se incomoda, que quiere algo más en la vida, como todos los que hacen parte de este grupo, de modo bestia, ¿no? Entonces, un incómodo sale por ahí, una persona que se incomoda, una persona que cuestiona todas esas cosas y dice, no, yo sí nací para ser rico y me va muy bien. Entonces, si yo tengo toda esta mierda por dentro, ¿sí? Si yo tengo todas esas creencias, ¿yo qué voy a hacer? Ah, esto que va. O sea, eso no es así. ¿Por qué? Porque voy a buscar el sistema de creencias, atacar eso de allá y prefiero cansarlo y decirle cosas, envidiarlo, alejarlo de mi vida, porque no está dentro de mi sistema de creencias. Entonces, si me llegan y me dicen, no, es que mire que este negocio se puede invertir, en estas cosas se pueden hacer, em, no sé, o sea, te dicen un argumento así como de todo lo que hacemos acá, que hacemos todos estos retos y todas estas cosas. Y no, venga, pero es que ¿por qué? Sabiendo que me saca de mi zona cómoda, me incomoda, o sea, no, eso no te lo van a decir, pero te dicen, no, eso no sirve, es que está loco, es que le lavaron la cabeza, es que usted, es que cómo le ocurre.
eso no es posible, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de su sistema de creencias es como, están viendo como un espejo, o sea, tú eres como un espejo para otras personas. Las personas ven en el otro lo que tienen dentro de sí mismas. Entonces, si tú ves cosas negativas y estas cosas, estos pensamientos, es porque probablemente tú sí los tienes. Porque si tú no tienes estas cosas, tú ves a otro teniendo éxito y tú no lo envidias. Tú prefieres, tú dices, qué bien, me alegro mucho de que le va muy bien, porque yo también voy a llegar allá, ¿sí? Entonces mira que es muy distinto porque ya hay otro sistema de creencias. Entonces hay que desaparecer todas estas creencias porque para la riqueza esto no existe. Nada de estas cosas existen. Son mentiras. Por eso les dije, 5 mentiras que sostienen la pobreza. Sí, ahí están. No nací para ser rico, no tengo suerte. El rico sí dice, es que nací para ser rico, toda esa abundancia y tengo mucha suerte, porque yo tomo acción todos los días y antes me llega más, ¿sí? Exacto. El Pero din- mira que hay algo también ahí sí, y es el hecho de que las personas no son responsables. No son responsables en el pensar que yo soy así porque yo lo decidí. De ahí viene el sí. juego de víctima y responsable. Entonces se hacen víctimas, se quedan allí, se victimizan, prefiero vivir esto así porque es que yo no hice esto por este, yo no hago esto por aquel, fue que yo no crecí porque aquel no me dio estudio, y se empiezan a Es porque, victimizar y no se hacen responsables de lo que saben. exactamente, es porque todo en el universo es polaridad, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que así como hay algo negativo, hay algo positivo, ¿sí? Tú pones las caras de dos imanes y tú no eres capaz de juntar las dos caras, la positiva y la negativa. Tú tienes que poner una positiva y una negativa para poder que conecten. Asimismo pasa en todo en la vida. Todo es así. Hay un polo positivo, un polo negativo. Hay un rico, hay un pobre, hay cosas abundantes, hay escasez, hay de todos los polos, ¿sí? Y lo que es en el polo negativo, siempre la vibración, su energía es bajita, es baja, 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 baja. Y tú ahí no te vas a hacer rico, nunca, nunca, nunca. Tú tienes que vibrar en una energía mucho más alta Un tope alto. para poder que tú estés del lado que tú quieres estar. Y eso es donde mucha gente se queda, porque eso reta, eso incomoda, eso te saca de la zona cómoda, te hace gastar más energías. Y si si tú te dejas gobernar de esas creencias negativas, te van a succionar otra vez hasta validar todo eso y hasta peor. Entonces, hay que desprenderse de todo eso, eso duele, ese crecimiento duele mucho, pero una vez tú te logras instaurar en una parte de donde tú quieres estar, el panorama es muy distinto. El panorama es muy distinto porque tú empiezas a reafirmar todas esas nuevas creencias, ya decides algo que tú quieres vivir, entonces te pasas de ser víctima a ser responsable. Entonces el rico, el millonario es responsable, incluso tiene muchas más responsabilidades que el pobre. El pobre es más perezoso, el pobre es víctima, el pobre se justifica, el pobre envidia. Viven eh, con la madre entonces, pereza, la exacto, madre de todos los vicios. exactamente, y todo eso es energía muy baja. En cambio, el rico vibra muy Y alto, el entorno juega vibra un muy, papel muy importante. exactamente, vibrar alto, ¿qué significa? Toda esa abundancia, vibra en gratitud, el pobre vibra en escasez y mantiene pensando en la necesidad y no siente que no se merece nada en la vida, el rico siente que se merece todo y más. Entonces, ese es el reto, o sea, ese es el reto que yo les dejo porque esto está quedando grabado para todos los que no pudieron estar, pero, pero ojalá les haga sentido alguna cosa de todo esto porque yo hubiera deseado que alguien me lo hubiera dicho
en algún otro momento, pero tuve que investigar mucho, tuve que estudiar demasiado, pagar mentores, pagar cosas para poder adquirir información como esta, que uno se va dando cuentas con los golpes en la vida, con las cosas. con la experiencia. Y sí, o sea, el reto es cuál, es que cada uno interiorice todo esto y que se dé cuenta de que, de qué mentiras se han contado, qué mentiras se han contado de que, O qué momentos se están vendiendo. sí, porque yo pude haber nacido en condiciones difíciles, pude haber crecido en condiciones difíciles, pero ya es mi responsabilidad de allá hacia adelante, si lo cambio, me quedo con eso, ¿sí? Entonces, si ustedes no quieren seguir así, tienen que cuestionar y trabajar y hacerse responsable y decir, esta es mi mierda, pero esto también me va a alimentar y esto me va a llevar a crecer y yo puedo limpiar todo esto que yo tengo y empezar a crear lo que quiero. Ahí empieza em, un nuevo nivel de creencia, ¿sí? Y pues ahí cambian como esas imágenes mentales, porque aquí aparecen muchas imágenes, y dejas de sentir como tantos estímulos así de escasez, de pobreza, y empiezas a ver la abundancia, porque te Sí, programas nuevamente como para ver la abundancia, no para ver la escasez y lo empiezas a decretar y lo empiezas a agradecer y lo empiezas a vibrar de otro modo muy distinto y es mucho más bonito, es mucho más, incluso miren que solamente hablar de pobreza, eso como que suena pesado, como que es como difícil. que carga. Sí, sí, es un tema Sí. difícil, la verdad. Eh, Lo otro es que muchos pueden tener el dinero, ¿cierto? Pueden tener la solvencia, pero todo el tiempo están prevenidos y no gastan nada de pensar que se van a quedar sin él. Le tienen miedo al fracaso. es que si tú Y tienes dinero, generalmente, espérate, Jonathan, generalmente veo ese tipo de actitud o proceso de una persona que le ha tocado trabajar muy duro o ha vivido procesos pesados porque venía de alguien muy pobre, venía de un hogar muy pobre y de mucha escasez, y al conseguir la riqueza, esa es la actitud que coge, como de que yo no, no porque se me acaba, yo no quiero llegar allá, porque no quiero potencia. volver a vivir lo mismo y ese miedo ahí, ¿no? Porque potencia todo. Entonces, eh, o sea, el dinero como que también nos cega, nos nubla la visión y, y entonces empieza a multiplicar todo lo que somos, todo lo que tenemos. Entonces, si yo soy codicioso, si yo soy envidioso, si yo soy lo que sea, tengo más dinero, entonces me vuelvo más así. No es que me cambie, sino que me muestra que soy. Entonces, ahí es muy interesante porque si tú sientes que se te va a acabar, pues, o sea, estás pensando con escasez y por ende se te va a ir de las manos, se te va a escapar de las manos porque no estás programado para eso, pero cuando tú te programas para la abundancia, se activa tu sistema activo reticular en el cerebro y empieza a ver dinero, y empieza a encontrarse dinero, y empieza a ver cosas. Y no es casualidad, es causalidad, porque tus creencias te están abriendo los ojos y te están llevando a ver esas cosas que siempre han estado ahí. Simplemente tú las empiezas a ver porque te programaste nuevamente para hacer algo. Entonces te empiezas a conectar con el dinero y empiezas a tener otras emociones mucho más positivas. Entonces, eh, sirve mucho como para calmar esas imágenes así negativas y todo eso, hacer como una desconexión con eso y más bien empezarse uno a visualizar, pero logrando metas, logrando sus metas financieras, em, y traer como eso a la acción, o sea, como definir eso como en acciones específicas y decir, no, pues bueno, lo que me visualicé logrando esto y esto y esto para lograr eso, yo tengo que estar haciendo esto y esto y esto. Sí. Tres acciones, por ejemplo, tres acciones que yo decida hacer y pueden cambiar el panorama de aquí para adelante.
Y esos son ejercicios que pueden hacer con los ojos cerrados, como si el dinero no fuera un problema, ¿sí? Como sintiéndose uno verdaderamente rico y uno comprometiéndose también. Por ejemplo, si ven este video, dejen en los comentarios, comenten. Ahí me voy a dar cuenta si en realidad vieron el video o no. Que comenten qué cosas van a empezar a hacer diferente si no tuvieras miedo al dinero. Si no le tuvieras miedo al dinero, si el dinero no fuera un problema, ¿qué estarías haciendo? ¿Qué harías diferente? Entonces, ahí no me voy a dar cuenta a ver si se están viendo los videos eh, en esta parte. Mm, ya lo demás es, como se dice por acá, es carpintería, o sea, es seguir repitiendo y validando lo mismo. Por ejemplo, entender criterios financieros, qué son los activos, los pasivos, los ricos compran activos, los pobres endeudan. Entonces, eso es un tema interesante también, que, que ya con el tiempo ya hablaremos, que impartiremos varios temas. Eh, el rico pone a trabajar el dinero, los ve como soldaditos y ellos son los siervos que empiezan a trabajar porque el dinero quieto, o sea, no funciona. El dinero tiene que estar en movimiento, tiene que funcionar, tiene que circular. Esa es la labor del dinero, ¿sí? Y es un juego. Entonces, si es un juego, entonces yo lo tengo que saber distribuir para que me dé rendimientos, para que me dé ganancias. Y ahí empiezo a sacarle ventaja al juego y a empezar a ganar en el juego del dinero. Y, mm, y siempre uno se pregunta, o sea, para poder llegar a ser rico y todo eso, bueno, esto sí me está generando dinero, más dinero en el futuro, ¿sí? ¿Es una compra basada en la emoción o es una estrategia mía para poder llegar hasta allá? O sea, esas cosas también hacen como la diferencia en este juego. Y dale, Elena. De hecho, ahí yo veo algo, no sé si has escuchado el término status pelatus, que suele suceder mucho. Status pelatus es que una persona que medio adquiere dinero va y se endeuda en los bancos y tiene su casa, tiene su carro, entre comillas, supuestamente viven una vida muy bien, pero resulta que por no tener conocimiento financiero del manejo del dinero, terminan endeudados, no saben qué hacer, el nivel de producción para pagar esas deudas es mínimo, pero es por el mismo afán de lo que adquirieron en el momento por emoción, no por ser reales, ¿cierto? Ok, Entonces, mira que eso también es el hecho de, digo yo, que también lo trae a uno de lo mismo de la pobreza, ¿cierto? Ese limitante porque listo, conseguí esta cantidad de dinero, ya me prestan esto, entonces como me prestaron esto, yo me compré el carro, como me soltaron ya esto, entonces compré la casa y empiezan a invertir en demasiadas cosas, pero por falta de conocimiento no manejan nada y terminan es endeudados hasta decir no más, pero al mismo tiempo mostrando al mundo que tienen dinero y realmente no tienen. ok. Entonces, muy duro eso, muy Sí, duro, pero sí suele suceder y he visto demasiados casos. Entonces, de allí viene la importancia, yo pongamos, veo mucho la importancia, Jonathan, de todo lo que estás diciendo allí, porque también es enseñarnos, ¿cierto? Cómo cómo trabajar las finanzas de buena forma para no llegar a ese punto, porque pues a la final el dinero está hecho, el que quiere ser millonario lo es, la plata está hecha. La situación es que llega la plata y cómo la administro, cómo la manejo, porque si no va a pasar así como cuando la gente se gana la lotería.
se ganó la lotería y por un momento, por 2, 3 días son requete millonarios y al cuarto día está más pelado que cualquiera. Entonces, y endeudado, peor, Sí, porque con vainas y endeudado, lo que si no se lo tomó, se lo bebió y lo acabó, no supo qué hacer con el dinero. Entonces tuvo una gran oportunidad, pero no supo utilizar las herramientas para manejar esa oportunidad. Y se suele ver mucho esa situación. sí, Entonces, no, pues espectacular porque ya uno saber cómo manejarlo, qué aplicar, qué ejercicios debo hacer desde ya para empezar a crear esa riqueza genuina, donde ya lo que llamamos es abundancia y prosperidad y no solamente el hecho de ser millonario, porque claro, pues millonarios, muchos pueden llegar a ser millonarios. La situación es qué clase de millonario quiero ser, sí, el que total. me sostengo en el tiempo o el que me arruino en un minuto. Entonces es eso lo veo muy interesante, Jonathan. Así es. No, la verdad lo es. Es muy, muy interesante todo este tema porque, o sea, nos lleva a cuestionarnos mucho, nos lleva a cuestionarnos todo. Lo que estoy haciendo en realidad me va a llevar a ser millonario, me va a llevar a lograr mis objetivos financieros o no. Y no solamente financieros, a nivel mental también, porque si tú tienes mentalidad de pobreza, pues si tienes dinero, pues el dinero no te va a hacer rico. Rico en realidad es el que tiene mentalidad de abundancia, que sabe ser próspero y eso no tiene nada que ver con dinero. No tiene nada que ver con dinero. Y ahí es donde mejora todo eso. Y pues esa es la pregunta que yo voy cerrando también ahí con eso. Que si sigues con los malos hábitos financieros, pues, ¿dónde vas a estar en 5 años? Mm, difícilmente. Es la misma pregunta que digo yo que uno debe hacerse todos los días. Todos los días. ¿Verdaderamente lo que estoy haciendo hoy sí me va a llevar a vivir algo diferente? ¿O estoy construyendo como todos en el paso a paso? Y si estoy de verdad invirtiendo mi tiempo de forma correcta, porque si traducimos ahí, el tiempo es dinero. Sí. El tiempo es dinero, ¿cierto? Entonces es el hecho de que, bueno, yo monté esto, hice esto, estoy ganando esto, pero vuelvo y repito y repito y repito lo mismo. ¿Y en qué momento estoy yo si no tengo conocimiento financiero, si estoy creciendo o no estoy creciendo? ¿Esto sí me lleva a algún lado o solamente estoy trabajando por dinero? Porque esa es la otra situación. Porque pues una cosa es tener un empleo es un ingreso lineal, pero otra cosa es decir, yo trabajo por dinero o verdaderamente yo quiero que el dinero trabaje para mí. Ujú. Entonces hay que ser muy inteligentes también en la decisión de qué estoy haciendo hoy, qué cambio estoy haciendo hoy para generar esa vida que yo quiero tener, eso que yo quiero hacer. Y pues lógicamente eso nos lleva a que sí o sí todos traemos de raíz desde casa, desde muy niños muchas creencias y paradigmas, pero si vamos rompiendo con esos limitantes y lo enfocamos en el hecho de lo que estamos haciendo hoy, si sí nos suma para mañana o no, porque yo puedo estar haciendo muchas acciones y puedo creer que si yo voy a ser millonaria, y yo sé que algún día voy a ser millonaria, y trabajo y trabajo y trabajo y trabajo y me baso solo en trabajar, trabajar. Pero bueno, ¿y cuándo es el resultado? Verdaderamente, si estoy llevando las acciones como son o lo estoy haciendo como cree que se deben hacer, o si las estoy haciendo como son. Entonces eso es muy importante el conocimiento de pronto que tú nos aportas allí, porque es que verdaderamente muchos no sabemos ese manejo. Sí. Entonces es, si lo hago bien, no lo hago bien, ¿será que sí? ¿Será que no? Entonces es algo incierto cuando no tenemos verdaderamente una educación financiera. Exactamente. Yo diría que no solamente es educación financiera, es entender también cómo funciona el mundo, cómo funciona el universo, cómo se mueve todo. Y ahí yo diría que un punto muy importante es el concepto de metafísica, porque yo también tengo que saberme desapegar del resultado si yo quiero que algo se me manifieste en la vida. Entonces, si yo quiero ser millonario, pero mantengo apegado al resultado, es que, o sea, tengo es que tener muchos, muchos fajos de dinero para poderme sentir que soy millonario, por ejemplo. O tengo que comprarme muchos lujos para poder sentirme que soy millonario. Pues lamento pues decepcionarlos, pero eso nunca va a pasar, ¿sí? Porque
con la metafísica se comprueba esa parte, de que yo como estoy tan apegado a ese resultado, o cuando lo tenga no lo voy a saber aprovechar, si puede pasar, o cuando lo tenga no me voy a sentir que lo soy. O sea, no me voy a sentir millonario tampoco. Entonces, em, sentirse millonario no es sentirse con plata, con dinero. Eso, pues, todo el mundo tiene dinero, ¿sí? Hay que comprender esa parte y desapegarse. Bueno, eh, mi resultado ideal, pues, sería tener esto y muchas cosas, pero en realidad el proceso es este y yo estoy desapegado del dinero, estoy desapegado de las cosas materiales y mi mayor riqueza es lo que yo hago día a día. Entonces yo ahí me enamoro de ese proceso, de lo que soy. Y si me gusta más lo que soy cada día, pues yo voy a tener otro estado muy distinto y voy a estar en un estado de abundancia todo el tiempo. Y para mí esa es la verdadera riqueza como tal. No perseguir lujos, no perseguir cosas. O sea, está bien tenerlos, está bien lograrlos, pero la mentalidad es lo más importante. Y, y por eso es que, o sea, por eso es que se hace difícil. Y el pobre no lo entiende y se desespera y por eso odia a los ricos también porque no es capaz de dominar su propia mente, no es capaz de dominar y controlar esas situaciones. Entonces, un ejercicio muy interesante es que escriban, o sea, escriban eso. Por ejemplo, estoy en control de mi mente y mis finanzas. Estoy en control de mi mente y mis finanzas. Lo escribo en un papel y lo pego en alguna parte visible, donde lo vea todos los días, donde me recuerde que soy suficiente, que valgo todo eso, de que me lo merezco, de que soy así. Y, y toma acciones, o sea, toma acciones como alineadas a eso y, y sería bueno ver esos papelitos así pegados en la pared, que los hagan y los pongan porque sirven mucho, porque te sugestionan de manera visual. Entonces tú dices, uy, sí, tiene razón esto, o sea, entonces empiezas a pensar distinto desde los primeros momentos del día, antes de acostarte, que son los momentos más importantes, y, y eso te programa y te empieza a llevar en un panorama muy distinto y empiezas a ver oportunidades que tú nunca habías visto. Y al fin y al cabo, pues el mensaje final, y ya con este cierro, es que Claro. o sigues justificando tu situación o decides cambiarla, ¿sí? Pero no puedes hacer ambas. El cerebro no se puede Mira que enfocar en dos cosas a la vez, solamente en una. te comparto, pongamos algo que yo tengo acá en mi pared precisamente, es la ley de la abundancia. Y Ok, entre ellas tengo primero la responsabilidad. sí, Tengo que hacerme responsable de lo que hago todos los días, de que lo que haga sí me esté sumando, que lo que haga sí sean pasos agigantados de que voy al éxito, ¿cierto? ujú, De segundo, tengo ser para luego tener. Primero tengo que ser real, tengo que contextualizarme en lo que yo soy para poder lograr hacer lo que yo quiero, ¿cierto? O sea, enfocarme mucho en mí. ujú, De tercero, priorizar lo urgente de lo importante. sí, ¿Qué es urgente en mi vida y qué es importante? Porque esa es la otra situación. A veces pensamos que estar ocupados con algo nos va a llevar a algo diferente y no es lo mismo ser ocupados que productivos, sí, ¿cierto? Entonces también contextualizar eso ahí, de que si verdaderamente lo que yo estoy haciendo si es importante o es urgente, mm, ir como canalizando esas ideas. Lo otro, el manejo de la escasez, ujú, quitarnos eso de encima, pero de una, ¿cierto? Que, total, ay, no me como esto, no me tomo esto, qué mensaje le estoy mandando y qué pensamiento al universo. Y por eso no actúa a mi favor. claro, Y bueno, tener mucha admiración por todo, admirarnos todos los días por todo lo que hacemos y ahí viene algo muy bonito, tener el modo gratitud, ser agradecidos con lo que tenemos. Y de hecho ahí viene una palabra muy clave, no sé qué pienses tú,
y es el hecho de la plenitud, sí, ¿cierto? ¿Tú eres pleno o no eres pleno? Porque hay gente que yo le hago esa pregunta, ¿tú te sientes pleno? Y me dicen, pues realmente no. No, no me siento pleno porque yo quiero un carro y me falta, yo quiero una casa y no la tengo. Y yo les digo, no, pues realmente para mí plenitud es saber que estoy viva, que tengo donde dormir, que tengo que comer, que tengo un entorno, que cosas tengo las materiales. personas que amo y quiero al lado, que me pueda gozar el hoy, el vivir el hoy para vivir ahorita en este momento no marca la diferencia, ¿cierto? Así Es es. lo que yo pienso. ¿Tú qué piensas de eso, Sí, Jonathan? De lo sí, que yo sí. digo. Así es. El ahora, el poder del ahora. Incluso por ahí hay un libro que se llama así, eh, El presente. O sea, a veces nos llenamos tanto de ansiedad de todo lo que viene, de todo lo que vamos a hacer y todo, que nos olvidamos de vivir en el presente y hacer que el presente sea maravilloso. O sea, eso es lo único que tenemos, eh, es este momento, ¿sí? Es el presente y eso es lo que hay que valorar. Y hacer que sea mágico, uf, muchas veces nos limitamos de hacer que sea maravilloso por pensar en el mañana o pues por amargarnos por lo que ha pasado y esas cosas. Entonces, el enfoque siempre es en el presente, ya, punto y se acabó. Y ahí cambian las cosas. Entonces, pues nada, con eso cerramos. No olviden que... Gracias, gracias, Ujú. Jonathan, por eso. Gracias por Así lo es. que me enseñaste esta noche. Y bueno, ya que no hemos cerrado, que quede acá, espero que todos estén aquí, que todos vengamos a charlar y aprender los unos de los otros, porque eso es muy importante. Y mira que estos espacios son valiosísimos porque de verdad le ayudan a uno muchísimo. Gracias por lo que me entregas. Claro que sí, y es bendecir también. O sea, eso era algo que iba a decir. Bendecir viene de la palabra bien decir, del bien decir. Entonces, el pobre maldice, el rico bendice, ¿sí? Entonces, eh, eso que dices también es muy importante. O sea, hacer el ejercicio de asistir, por ejemplo. Nosotros que hemos estado ya en los dos espacios y todo, o sea, se siente, o sea, sí, es una terapia también para uno, porque uno se disciplina y se demuestra que lo hace y es muy distinto a ver la grabación, es muy distinto a estar percibiendo todo desde la pantalla y todo. O sea, el pobre ve las cosas, el rico es protagonista. Hablando temas muy, muy ácidos, es así. Entonces, pues nada, es que mensaje No, tan y tan dando. Ajá. el privilegio de hablar, compartir y tener una respuesta, porque Más yo puedo hablar enriquecedor. de mucho y saber, pero aquí estamos contextualizando y estamos sacando el tema a relucir, estamos, como digámoslo así, como reafirmando lo que sabemos y también mirando qué es lo que tenemos que trabajar para mejorar. Así Y la es. única forma de hacer eso, Jonathan, verdaderamente es comunicando, ¿no? Hablando, charlando, porque no es solamente escuchar, porque por escuchar escuchamos mucho, Claro, pero cuando escuchamos y no comunicamos, queda ahí y no sabemos si sí, si no, qué pasa ahí, ¿cierto? Es muy diferente, pero acá estamos trabajando verdaderamente todo, gracias. así es. Esa comunicación, la mentalidad, verdaderamente lo que yo pienso que es asertivo o no, y tú lo reafirmas y pues yo siempre digo que el que más aprende es el coach o el mentor, porque de esta forma es que verdaderamente uno va sacando su mejor versión y gracias. Y me siento privilegiada de estar aquí porque mira, ha sido una charla entre los dos, pero súper ganadora, pero no, qué rico que todos podamos acá compartir, sacar ideas, debatir y conocernos. Claro, Eso es muy ganador. Digo que esa es otra situación de mentalidad de abundancia, las relaciones, sí, y es muy importante relacionarnos. así es. El ser humano es social y esas son habilidades que se van forjando y todo esto sirve como para darnos cuenta de que estamos rodeados de personas que piensan como nosotros, que nos acogen también, que nos motivan, que nos dan ese apoyo también, porque en la vida es difícil, ¿sí? La vida es difícil y tiene sus retos y todo.
pero tener una red de apoyo que está ahí para eso, para apoyarte, entonces es demasiado, demasiado valioso.